Leandro, buenas tardes. Bueno, una primera opinión sobre lo que acabamos de ver. Lo primero que le quiero decir a la gente es que Leandro Araque y el Turco Sáenz eran policías de la ciudad. La policía de la ciudad les pagaba el sueldo mientras además cumplían funciones sin ser demasiado claros bajo qué pretexto en el marco de la AFI. Obviamente formaban parte del aparato de inteligencia montado por Macri para hacer este tipo de trabajos que contaban recién. Sí. En segundo lugar, la oficina que acabamos de ver, el Salón Blanco ese, está a 40 metros de la oficina presidencial. Está en el mismo piso. Bueno, hay una en el Salón Sur, si yo no me equivoco el lugar. Estamos hablando de lugares muy, muy próximos y donde aparentemente estaban solos y con absoluta libertad. Y se ve que se sentían como en casa. Está claro que lo que estaban haciendo ahí era llevar informes de inteligencia y no precisamente, me parece a mí, que tengan que ver con asuntos de la seguridad exterior de la Argentina ni con asuntos que tengan que ver con la inteligencia criminal. Porque cuando uno ve el discurso de Cambiemos y hacen tanta hincapié en la necesidad de reforzar el aparato de seguridad, tanta hincapié en la necesidad de combatir el delito, y después ve que utilizan los recursos de la seguridad nacional de la Argentina para perseguir a periodistas, para perseguir a dirigentes opositores e incluso para perseguir a sus propios militantes a los efectos de poder condicionarles después la voluntad, se da cuenta del doble discurso frente al que estábamos siendo víctima, ¿no? Gente que se agarra a la cabeza y dice hay que luchar contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo se gasta $115.000 de fondos reservados para poner un mástil en la Agencia Federal de Inteligencia, con lo cual está claro que la intención de ellos siempre fue la misma, hacer negocios y cubrirse las espaldas. Leandro, y más allá de lo político, ahora todavía hay un sector que mientras tanto se opone a la reforma judicial con diferentes tipos de argumentos, alegando también que hay una justicia que no está funcionando como corresponde. Hay algo contradictorio ahí, claro, ¿no? En una justicia que intenta avanzar sobre estas cosas que estamos viendo. A ver, todo el mundo sabe qué está pasando acá. La derecha defiende a Comodoro Pi. ¿Por qué defienden a Comodoro Pi? Porque son los tribunales donde se juzgan sus delitos. Y esos muchachos, tanto los jueces como los fiscales, reportan al poder real. Todos sabemos esto, todos sabemos que la defensa corporativa de la derecha, y cuando hablo de la derecha no hablo solamente de los partidos políticos, hablo de algunos medios de comunicación, hablo del poder económico, es tendiente a garantizar que lo que pasa en Comodoro Pi siga sucediendo, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay que vincular la reforma judicial al problema de la inseguridad en la Argentina. Acá hay que entender que lo que se presentó hasta ahora es un primer proyecto, sí, pero se van a presentar un montón de proyectos de ley, para eso está trabajando en la comisión de asesores del presidente, para incluir más proyectos de ley que faciliten básicamente la vinculación de la justicia con los problemas concretos de la gente. Nosotros necesitamos que los jueces y los fiscales estén en el territorio, no solamente que sean probos, sino que estén cerca de los problemas de la gente, porque cuando vos hablás de reforma judicial, están tratando de instalar que es un problema que nos preocupa a los políticos, pero cuando nosotros hablamos de reforma judicial, lo que tratamos de instalar es que es la única forma de abordar en serio el problema de la inseguridad, que es el problema de la gente de carne y hueso. Lo que pasa es que eso lo mejorás, Leandro, mejorando solo la justicia federal. No. Y no la justicia ordinaria. No, hay que porque, mejorar. Digamos, el problema de la inseguridad y el problema de las personas que nos están viendo, que Sí. tienen un inconveniente y tienen que ir a la justicia, Sí. cursan en la justicia ordinaria. Sí, por supuesto. Además, yo creo que cuando hablamos de reforma judicial tenemos que hablar de toda la justicia, ¿no es cierto? Que además algunos son los responsables, por ejemplo, Casación Penal fueron los responsables de liberar a los presos. De los presos con la excusa del COVID, 4.500, muchachos. Sí. Y yo te digo que lo digo de una perspectiva y una posición de izquierda. O sea, yo soy un hombre formado en una centroizquierda, progresista, nacional, popular. Sin embargo, me doy cuenta que hoy el problema de la inseguridad es el principal problema que acosa a la gente más humilde. Entonces, si nosotros desvinculamos el problema judicial, el problema penitenciario, el problema de la inteligencia criminal, de los problemas concretos de la gente de carne y hueso, ¿sabés qué va a pasar? Dos cosas. Primero, la sociedad se va a empezar a enojar con la política de manera acelerada. Y segundo, va a aparecer la antipolítica, la ultraderecha antipolítica, que va a tomar esa bandera y va a construir consensos importantes para generar alternativas políticas como las que generaron en Brasil. Entonces, o la democracia, y cuando hablo de la democracia hablo del conjunto de los sistemas de partidos que respetan la democracia, que respetan la Constitución y que tienen una mirada, podremos pelear más o menos por algunas medidas, pero que tenemos una mirada nacional y progresista y desarrollista a la Argentina. Tomamos esta bandera y nos hacemos cargo que hay que resolver este tema,
o vamos a estar frente a un problema enorme de legitimidad en el corto plazo. Leandro, es muy interesante lo que vos decís, porque es verdad, es muy cierto, ¿no? El tema de la cuestión seguridad se la acapara un sector que es el que está en contra del gobierno y la utiliza para reclamarle al gobierno. Pero vos ahora desde lo discursivo lo planteás y yo coincido absolutamente. Pero no sé si los funcionarios están todo el tiempo hablando. En este contexto yo sé que es difícil y lo digo todo el tiempo, ¿no? Hay una gran cantidad de policías, por ejemplo, que hoy tienen COVID-19 y que por eso no pueden estar en sus funciones. Ahora, dicho esto, también coincido con vos en que tal vez el gobierno tiene que tomar un rol un poco más activo en explicarle a la gente qué es lo que quiere en seguridad y qué es lo que va a hacer. Coincido. Aún en contexto de pandemia, o más que nunca, ¿no? Más que nunca en contexto de pandemia. Más que nunca. ¿Qué le pasa hoy a la gente? La gente tiene miedo de perder todo. Claro. La gente tiene miedo de perder el trabajo, de perder los ahorros y de perder la vida. Sí. Básicamente por el virus. A esto se le agrega la sensación de que podés salir a la calle y te pueden robar la bicicleta, el celular, y para robarte esas dos estupideces te pueden pegar un tiro. Sí. Entonces, si nosotros no entendemos que esto genera tensión en un sector social, que a mí es el que más me preocupa hace mucho tiempo, que es yo lo llamo así, el monotributista. El autónomo, el monotributista, el laburante pobre. El que llega justo a fin de mes, el que está agobiado por el tema de la cuarentena, el que sabe que si sale a laburar se enferma y si se queda en casa se caga de hambre. Ese sujeto es el que provocó el proceso de desestabilización en Chile y es el sujeto que está tensionando también las estructuras ordinarias de la democracia. ¿Por qué? Porque siente que no lo representan. Entonces yo vengo desde hace mucho tiempo diciéndole a mis compañeras y a mis compañeros que hay que instalar el tema de la inseguridad en la agenda. ¿Y por qué lo tenemos que instalar? Porque es el primer problema que preocupa a nuestra propia base electoral. Y en segundo lugar, porque si no lo tomamos nosotros, van a aparecer soluciones mágicas y ultras que después construyen un proyecto político alternativo sobre valores que no tienen nada que ver con los valores de la democracia. Mira, te digo más, no solamente el tema seguridad, lo veníamos hablando ayer también con Antonio, justamente en este horario. Hay temas que va planteando la oposición y también el que se suma y que está en contra del aislamiento, la anticuarentena, sí, que los van planteando de una manera muy firme y que a veces algunos funcionarios o representantes del gobierno responden, van tomando como propios, ¿no? Y lo va planteando la oposición desde afuera o el que está en contra. Y la verdad, tal vez la agenda propia, algo de lo que se viene hablando hace tiempo, necesita encontrar más espacio. Bueno, yo sé que en los medios de comunicación es difícil, pero también dependerá mucho de quienes son gobierno. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Como que, mira, ayer hablábamos de esto, el ejemplo de Viviana Canosa, y digo que los funcionarios tengan que responder absolutamente todo, cualquier cosa. Sí. Si alguien quiere tomar algo que ni siquiera sabe si le hace bien a la gente, la verdad que también va desviando el rumbo, ¿no? Todo el tiempo. Sí, pero yo siempre digo lo mismo. Es cierto que a veces el periodismo contamina el debate político, pero la culpa no es del periodismo, la culpa es de la política. Porque el periodismo ocupa el lugar que no ocupan los cuadros, los intelectuales orgánicos, sí, claro, los funcionarios. Pongo el caso de la oposición, pero podría poner lo mismo en el caso nuestro. Pero vamos a poner el caso de la oposición, que para mí es más claro. ¿Quién es la oposición en la Argentina? Básicamente un sector de periodistas que son los que le dan letra a un montón de militantes políticos que divulgan la letra que le han dado. Sí. Esa situación, la verdad que habla de la falta de partidos políticos en la Argentina. Nuestro espacio político lo que tiene que hacer es subir el nivel del debate, es tomar en cuenta el malestar. Me parece que nosotros tenemos que salir de la zona de confort. Yo empiezo a hablar de seguridad ahora, ¿sabes por qué? Porque siento que muchos de nosotros estamos en una zona de confort donde sabemos que hablar de estos temas nos pone en una situación de incomodidad. Hay que hablar de estos temas porque son los temas que le preocupan a la gente y hay que resolverlos. La democracia argentina tiene que resolver el problema de la inseguridad, como hemos logrado, por ejemplo, resolver o empezar a resolver el problema del hambre con una infraestructura enorme que hace 6 meses atrás hubiese sido impensada. Mira, Leandro, en el día de ayer le consultaron a Gerardo Morales, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba del viaje de Mauricio Macri? A mí me llamó mucho la atención lo que dijo sobre los llamados telefónicos, pero lo tenemos en una plaquita y lo vamos a repasar ahora con ustedes. Macri me llamó cuando estábamos bien. Ahora, en realidad esto inicia diciendo él, somos amigos, Macri es mi amigo. Me llamó cuando estábamos bien, ahora que estamos cocinados no me llamó, no me gustan algunas actitudes, no es el jefe de la oposición. Pero además agregó algo, no sé, no me quiero adelantar porque tal vez está en otra placa, pero dijo, con Macri hace tiempo que no hablo, ¿no? Pero Alberto Fernández me llama todos los días o día por medio para ver cuál es la situación en la provincia. Me parece que la frase responde sola o aclara sola absolutamente todo, ¿no? O por lo menos habla de un Macri que no está demasiado preocupado por lo que sucede, ni siquiera en Jujuy, una provincia amiga durante su gobierno. Pero no es Macri, a ver, esto... Mirá, Carrió renunció a la política, ahora parece que quiere volver, pero no se termina de ser responsable de si es parte o no es parte de este armado.
Macri supuestamente es el líder opositor, en pleno pico de la pandemia se va de vacaciones a la Costa Azul. El presidente de la Unión Cívica Radical Nacional dice que su provincia se tiene que separar de la Argentina. Yo cuando me dicen que Alberto tiene que construir un diálogo con los partidos políticos, siempre hago la misma pregunta. ¿Con quién? Son pocos los actores racionales, y no estoy diciendo que no haya. A ver, Gerardo Morales yo no coincido, tengo crítica fundamentalmente vinculado al encarcelamiento arbitrario de Milagro Sala, primera crítica, pero es un hombre racional. Horacio Rodríguez Larreta, enormes diferencias tengo, podríamos decir, hay graves problemas de inseguridad, entre otras cosas, porque pusieron a la policía de la ciudad a trabajar para Macri. Ahora, es un tipo que se siente y discute con el presidente de la Nación. Pero los líderes de la oposición, los líderes parlamentarios de la oposición, tanto en el Congreso como en el Senado, son actores que muchas veces responden a criterios emocionales o a criterios impulsivos que están muy lejos de la racionalidad política que se necesita para pactar políticas de Estado. El problema de la inseguridad hay que pactarlo en el marco de una mesa de negociación con todos los actores que sean protagonistas de este tema. La recuperación del empleo, lo mismo. ¿Cómo contenemos a la gente en situación de pobreza para terminar con la indigencia de la Argentina? Esto tiene que ser inmediato, está haciendo con un esfuerzo sobrehumano, pero sin el apoyo de otras fuerzas democráticas. También. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en la Argentina? Calidad institucional, partidos políticos. Lo que necesitamos es que haya líderes sociales que se banquen la responsabilidad de decir lo que piensan y no estén todo el tiempo consultando las encuestas para ver si les conviene o no les conviene aparecer. Pero además en la provincia de Jujuy, y aprovecho para contarlo porque sucedió algo muy grave también. Ayer Ginés habló de Rubinstein y habló del efecto que tuvo o que tuvieron las recomendaciones del exsecretario Rubinstein en las medidas que tomó la provincia de Jujuy. Recordamos, por si alguien no lo sabe, una provincia que estuvo cerca de avanzar en el inicio de clases porque estuvo casi 2 meses sin tener ningún caso, y lo que aseguraba Ginés en esa conversación, en el día de ayer, creo que fue en Radio 10, con Pablo Dugan, lo que decía es, la verdad que las recomendaciones de Rubinstein fueron negativas para el funcionamiento desde la salud de la provincia, ¿no? Más allá de lo que ha sucedido durante el gobierno anterior, donde la propia Vidal decía que no quería abrir hospitales. Esto lo dicen públicamente. Pero Dani, ¿vos no tenés la sensación que han metido la discusión de la pandemia en el medio de la grieta? Sí, claro. Sí, entonces, sí. esto es lo que no es absolutamente intolerable. Es absolutamente intolerable. La discusión sobre la pandemia requiere el mayor grado de consenso desde la recuperación de la democracia hasta acá. ¿Y cómo? Porque es importante mandar un mensaje unificado. Porque como decías vos, hoy lo charlabas con Mauro Vial en la radio, Mauro me decía, hay muchos mensajes, y le decía, mira Mauro, tenemos un problema, la política manda un mensaje, pero después las terceras y las cuartas líneas dan otro, y los medios de comunicación, algunos periodistas, dicen cualquier cosa. De hecho le decía, vos en tu programa mandás un mensaje, el que sigue o el que viene, me decía mi hijo, bueno, pero no importa, pero el que sigue o el que viene, manda un mensaje distinto, y así está pasando con todo. Mira, se necesita un acuerdo, perdóname, entre la comunidad científica, la política y los medios de comunicación, porque es la única manera de enfrentar lo que viene. Mira, tenemos el cruce de la placa y ahora Sofi te pregunta. Dale. Pero vamos a repasar lo que decía justamente Rubinstein en este caso. Rubinstein, decía Ginés, no solo ha sido un pésimo ministro, sino también es un peor exministro. Es lamentable, ¿no? Y refiriéndose a esto, algo que es muy grave, porque tiene que ver con la salud de las personas, en este caso que habitan la provincia de Jujuy. ¿Qué es lo que había dicho Rubinstein? Lo que no se hizo cuando se podría haber hecho es preparar una contundente respuesta comunitaria. Se podría haber hecho, y lo vengo diciendo desde fin de abril. Bueno, esto realmente es increíble. Te voy a dar una posible solución a este problema. Y espero que me lo tomen los militantes de Juntos por el Cambio. ¿Saben qué deberían hacer? Unificar su propio espacio de especialistas para que tengan diálogo con el gobierno. Porque cualquiera dice cualquier cosa. Entonces Rubinstein, ¿está hablando por él o está hablando por Juntos por el Cambio? Sí. ¿Por quién está hablando? ¿Quién habla por el espacio de Juntos por el Cambio en materia epidemiológica? No se sabe. Bueno, entonces, así como el presidente eligió un conjunto de representantes, estaría bueno que las fuerzas parlamentarias o con representación parlamentaria hagan lo mismo para poder acompañar la construcción de un consenso más racional. Porque Alberto si no, estaría dispuesto sin dudas. Alberto a está dialogar dispuesto a hablar con... ellos. A ver, Alberto habla con la gente hasta el cansancio. O sea, lo llaman por... Yo he estado en reuniones con los líderes de la oposición, en la Casa Rosada. Estaban todos. Me ha tocado estar. No es un problema de falta de diálogo. Acá lo que es un problema es que todos sabemos que las identidades políticas llevan muchas veces a que haya una disputa de egos y de vanidades que provoca que alguno quiera redoblar la apuesta para ganarle más espacio a su socio electoral. Entonces, vos no sabés si las declaraciones de este muchacho, de este cualquiera, no por él, ¿no?
de X personas se deben a que lo han resuelto en el marco de una reunión orgánica o porque en realidad está buscando ganarle un centímetro más en los diarios a un competidor dentro del mismo espacio que tiene una posición más moderada. Bueno, yo te preguntaba si Alberto estaría dispuesto porque hace muy poco tiempo, se hablaba de, esta oposición con la que no se puede dialogar porque acusa de cosas gravísimas. De hecho, lo hablamos la última vez que vos estuviste acá. Pero bueno, yo entiendo que en este contexto estamos hablando es que cuando hablamos de la oposición, por eso, es una entelequia. Porque es cierto, hay una oposición que es capaz de denunciar cualquier cosa. Sí. Por otro lado, y esto se lo digo siempre a mis compañeros, nosotros, el Frente de Todos, no somos los dueños de la verdad. Y tampoco somos los representantes únicos del pueblo. Digamos, Juntos por el Cambio también representa un sector importantísimo de la opinión pública, representa un sector importantísimo incluso de los sectores populares. Quien crea que Juntos por el Cambio expresa solamente al establishment argentino se equivoca. Todo el establishment argentino, o casi todo, está ahí, pero también hay sectores populares. Entonces, no podemos nosotros dejar de dialogar porque es la única manera de encontrar una solución. Hay que construir consensos a partir del diálogo. El problema que nosotros tenemos es que cuando yo te digo el Frente de Todos, mal o bien, ¿vos qué me decís? Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof. Cuando yo te digo Juntos por el Cambio, ahí empieza el problema. Bueno, ¿quién es? No sé, Horacio Rodríguez Larreta o Jorge Macri. Por ejemplo, que son dos intendentes. En el mismo Zoom está Larreta y en realidad Macri plantea una cosa y Larreta a la media hora va a la reunión con Alberto Fernández y la mirada es totalmente otra, ¿no? Conviven dentro del mismo espacio. Perdón, una cosa, ¿sabes lo que necesitamos acá? Que haya, así como nos exigen a nosotros organización política, disciplina, cohesión en el mensaje, que la oposición haga lo mismo, exactamente lo mismo, y que tenga a partir de esa unidad de concepción la vocación de construir un diálogo político, por lo menos para la cuestión epidemiológica, porque si no es de loco, vos te sentás nos pasa a todos, vemos que está Larreta sentado al lado de Alberto, termina la conferencia de prensa y compañeros de Larreta criticando lo que dijo Alberto al lado de Larreta. Ya lo naturalizamos esto, entonces estamos acostumbrados a que esto sucede conferencia de prensa tras conferencia de prensa, pero en un país normal, Larreta representa un sector de la sociedad argentina que no nos votó, que tiene tantos derechos como tienen nuestros electores a ser representados, pero que al mismo tiempo tiene la dificultad de que en la interlocución con el poder político hay por lo menos 4 o 5 voces. Y entonces al existir 4 o 5 voces, ¿qué es lo que sucede? Ruido, Leandro, y la gente no sabe quién dice una cosa, quién dice otra. ¿Sabes a qué juegan? Al desgaste. Pero entonces eso da cuenta de que no hay una oposición en la Argentina. La oposición en la Argentina, lamentablemente, primero es un bloque de poder, no tiene un líder. Y eso es un problema para el gobierno también. La oposición hoy no tiene un líder político. ¿Cómo se construye la oposición? Tenés una serie de líderes parlamentarios o de militantes o dirigentes parlamentarios que le prestan mucha atención a la línea política que bajan los editorialistas de algunos medios de la prensa gráfica. Esto está pasando hoy. O sea, la oposición no hizo los medios de comunicación. No, es más complejo, es un bloque de poder. Porque a su vez, estos editorialistas de la prensa gráfica escuchan y hablan mucho con los factores reales de poder. Entonces construyen una línea. A mí esto no me parece mal, no es una crítica al periodismo, es una crítica a la política. Porque lo loco es que los militantes políticos tomen estos argumentos, los utilicen como propios, entonces vos de repente te das cuenta, por poner un caso, un periodista que yo respeto, hay dirigentes radicales que terminan llevando adelante el argumento, no sé, de Longobardi. Ahora, que Longobardi tenga su línea editorial me parece fantástico, que Alconada Amón tenga su línea editorial me parece fantástico, que Morales Solá tenga su línea editorial me parece fantástico. Que el dirigente del radicalismo, el dirigente de la coalición cívica los lea y contribuya en su propio análisis y en su propia resolución con esos insumos también. Yo también los leo y les presto atención y voy construyendo mis argumentos. Ahora, que sea mecánico. Que en realidad vos ves que se instala un tema en determinados medios y mecánicamente la política lo responde de manera casi como un espejo, a mí me parece que habla mal de los partidos políticos, no de los periodistas. Por eso yo siempre que me dicen, ¿qué hay que hacer con los periodistas? Lo que hay que hacer con los periodistas es elevar el nivel intelectual de los dirigentes políticos, porque están ocupando el lugar que dejaron vacío los dirigentes políticos. En la época de Alfonsín, por ponerte un ejemplo, ni Antonio Cafiero, ni Raúl Alfonsín, ni César Jarolaski opinaban de acuerdo a lo que decían los medios de comunicación. En todo caso, eran ellos los que trataban de laburarle la cabeza a algunos editorialistas para que vuelquen en sus columnas sus pensamientos. Acá pasa todo lo contrario, un vacío ideológico
y los tipos toman esos argumentos. Cuando te sentás a discutir con ellos, como no son sus argumentos, resulta que no tenés con quién discutir. Leandro, quiero preguntarte por el Fondo Monetario Internacional, porque es el acuerdo que se viene antes de despedirte. Muy bien. Luego del acuerdo con los bonistas y lo que algunos calificaron como el golazo o un primer golazo o una buena para el gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo crees que va a ser esa negociación con el Fondo Monetario Internacional? Lo hablábamos ayer y yo planteaba si existe la posibilidad de que sea con un poco de distancia e imponiéndose respecto de las premisas que sabemos el fondo siempre quiere imponer. El Fondo Monetario Internacional siempre es el Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos lo que va a tratar de hacer. Va a tratar de poner planes de ajuste, Sí. va a tratar de imponer reforma laboral, va a tratar de imponer una reducción en los recursos que le dedicamos a las jubilaciones y a las pensiones. Eso es la agenda histórica del Fondo Monetario. Sí. ¿Qué tenemos a favor? Que la recesión mundial producto de la pandemia llevó a que las economías centrales apliquen programas keynesianos o contracíclicos de expansión del gasto, que son los jefes del staff del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay una posibilidad de negociar a partir de este estado de excepción económica. Sí. Todos son conscientes que si nosotros llegáramos a aplicar las recetas que ellos históricamente le recomiendan a los países tercermundistas, a los 4 meses están hablando con otro gobierno porque volamos por el aire. No hay condiciones sociales para provocar un ajuste en esta circunstancia. Y es más, probablemente el próximo que venga le va a pasar exactamente lo mismo. No se puede estar todo el tiempo con la lógica de ajuste y recesión, porque como decía Raúl Alfonsín, eso termina en represión. La única manera de llevar adelante un programa de ajuste recesivo en el marco de una recesión de arrastre es con represión, y nosotros no vamos a reprimir. Entonces, como esto se sabe, te favorece mucho en la negociación política. Tenemos al frente a Martín Guzmán, que es un hombre que está muy formado, que está muy capacitado y que además defiende con mucha valentía los intereses nacionales. Alberto ha construido un buen vínculo con la señora Caterina, ha logrado explicarle cuál es la complejidad de la economía argentina, creo que todo el mundo lo sabe, hemos logrado incluso el apoyo de intelectuales muy importantes que han escrito también en los principales periódicos del mundo su posición política, y yo creo que esto contribuye a mejorar las posiciones de negociación del equipo económico argentino con el fondo. Bien. Pero es una discusión que vamos a tener por lo menos 4 o 5 meses. Gracias, Leandro, por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias.